Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR, entrevista. Y cuando son las 9 de la mañana con 19 minutos tiempo del centro de México, les saluda Alberto García Zarubi y le agradezco muchísimo a la presidenta de Causa en Común, esta organización ciudadana, que esté con nosotros, María Elena Morera. María Elena Morera, qué gusto saludarla. Alberto, igualmente me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues María Elena Morera, lamentablemente este caso del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, un pues opositor a la actual estrategia de seguridad en donde no se combate a los delincuentes, híjole, lamentablemente decir que terminó pues como muchos ya habían augurado, ¿no? Con un abandono por completo de las autoridades federales y es más un enfrentamiento político. Hoy se habla de mucho lamento, pero las circunstancias que Michoacán, como estados como Guerrero, como Guanajuato, parecieran estar olvidados y abandonados por las fuerzas federales en materia de combate a la delincuencia. ¿Qué piensan ustedes ahí en Causa en Común, María Elena, en torno al asesinato del presidente municipal de Uruapan? Mira, Alberto, pues me da mucha tristeza porque no mataron solamente a un ser humano, que eso ya es gravísimo y que lo vemos todos los días en México, en casi todo el país. Mataron una voz importante en favor de los ciudadanos, mataron a un hombre que luchó por llegar a ser presidente municipal, porque recordemos que él iba por Morena y sin embargo pues ahí hicieron un chanchullo y manejaron las encuestas, iban a poner a otra persona y entonces él se lanza como candidato independiente y gana 4-1. En México no se ve eso, que un candidato gane con tantísimos votos. El pueblo lo quería y lo quería precisamente porque no se quedaba callado, porque estaba en favor de la gente y muchas veces pidió ayuda al gobierno federal. Ayer escuchaba a la presidenta decir que sí le habían dado ayuda, que habían mandado 14 elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, aquí hay varios puntos que hay que reflexionar. El primero es que mandarte a 14 elementos de la Guardia Nacional, es decir, a 14 militares, no para que te cuiden directo, sino que estén en el perímetro. Bueno, pues obviamente estos 14 militares no lo cuidaron. Pero además él lo que pedía, y lo pidió muchas veces en medios de comunicación, era que la presidenta volteara a ver a Uruapan, que se diera cuenta del problema tan grave que tenían de crimen organizado y que mandara elementos de las fuerzas federales precisamente para que solucionaran el problema, ¿no? Y esto pues nunca le hicieron caso. Uruapan sigue siendo un municipio sumamente violento y al final matan a este presidente municipal que genera la indignación, por supuesto, de la gente de Uruapan, pero también en Morelia. Ayer hubo manifestaciones y en muchos lugares de México, pues muchas personas estamos indignados, ¿no? Y a eso la presidenta hoy responde que Calderón tiene la culpa, que los que comentamos somos los responsables, que estamos diciendo lo que no es. Pues no estamos diciendo lo que no es, ¿no? Estamos diciendo lo que está en medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Y pues una pena que sus chiquitos se queden sin padre y su esposa se quede sin él, ¿no? Y me quedaría con lo que ella dice. Ayer ella pues en los funerales dice, callaron su voz pero no su lucha. Sí, lamentablemente un ataque contra una persona que también estaba llamando la atención, diciendo que la estrategia no podía seguir siendo la misma. Hace 2 semanas se había asesinado a un líder limonero en la zona, no hubo reacción por parte de las autoridades y también nos habla mucho de que en esos estados y en esos municipios como Uruapan, como Michoacán, insisto, como muchos más que hay en la República Mexicana, pues la impunidad es la constante y por eso se hacen ese tipo de asesinatos. Creo que ya hasta perdimos la lista y el número de alcaldes, de regidores, de líderes sociales, empresariales que han sido asesinados en esas zonas
y el problema es que no pasa nada, ¿no? Sí es, y también el problema es, o sea, por supuesto que no va a pasar nada, porque no pasa nunca nada. Van 7 alcaldes asesinados, contando a Carlos Manso, en el periodo del gobernador Bedoya. En ninguno de los casos se ha resuelto, ninguno, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar a que este caso se resuelva? No se va a resolver. Incluso decía ayer García Harfuch que quien lo asesinó pues sabía perfecto que lo iban a detener o que iba a terminar muerto. Pues sí, lógicamente se metió un meeting donde pues toda la gente que estaba ahí quería a Carlos Manso, pero realmente quienes están detrás de estas estructuras criminales pues generalmente están vinculados a políticos, desgraciadamente, ¿no? A políticos, a militares, a policías, y entonces al final del día con lo que nos quedamos pues es, si no pueden cuidar, Alberto, a un presidente municipal, pues cómo van a cuidar al resto de los ciudadanos. Por supuesto. Y es una verdadera pena porque es realmente esto, María Elena Morera, este es la prueba de que tenemos un estado fallido en materia de seguridad, es un estado que no está reaccionando y no está respondiendo a las circunstancias que vive actualmente México. Pues sí, mira, responden conforme los medios se incomodan por alguna situación en algún estado, ¿no? Han mandado, por ejemplo, muchísima gente a Culiacán a partir de que se descompuso con pues el secuestro o la detención del Mayo Zambada, y sin embargo ni siquiera ahí han podido detener la violencia, porque de repente baja unos días y hay menos asesinatos, pero luego vuelve a subir, y además están confundiéndonos en el gobierno federal con las cifras, porque nosotros hemos encontrado en Causa en Común que están cambiando los delitos del lugar para que no nos demos cuenta que hay más asesinatos, porque pues si ves, tenemos una gráfica que con mucho gusto, si quieren, después se las comparto, donde vemos cuántas personas han sido asesinadas desde el 2018 a la fecha, y lo que vemos es que efectivamente han bajado ligeramente los asesinatos, pero han subido definitivamente las desapariciones, y también han subido un rubro que se llama otros delitos contra la vida y la integridad, que en este rubro no podrían poner los homicidios dolosos, o sea, los asesinatos, porque aquí es para delitos muy específicos que no tienen nada que ver, como por ejemplo ayudar a una persona a suicidarse, o inseminación artificial no consentida, que nada tiene que ver con un asesinato, pero ahí los están metiendo. Entonces nos hacen ver que van bajando los homicidios, pero eso no es cierto, ¿no? Porque si tú sumas las personas que han sido desaparecidas, los homicidios dolosos y otros delitos contra la vida, lo que ves es que en el 2019, en el 2018 había, 40 aquí lo estoy viendo, 48,000 casos, 48,795 casos, y para el 2024 hubo 59,000 casos, o sea, 11,000 más, ¿no? Y entonces luego nos presumen que hay menos homicidios, pues sí, pero porque están escondiéndolos en otros lados. Y por otro lado, claro, los criminales y las fiscalías estatales ya aprendieron que si los ponen en desaparecidos, pues las cifras de homicidios bajan y se quedan tranquilos. Entonces sí es una pena lo que está pasando en el país en todo el tema de seguridad y justicia, porque lo que vemos es que a pesar de que sí cambió la estrategia, y Omar García Harfuch definitivamente es un hombre que sabe de investigación, que sabe de inteligencia, pero pues eso no es suficiente cuando tú no tienes tu propia policía y dependes de los militares, ¿no? Y es indignante que salgan a decirnos que tenían 14 personas cuidándolas, cuando te mandan a 14 personas, estas van en 3 turnos, entonces ni siquiera tienes
a 10 personas por turno, ¿no? Para que te cuiden. Y además la gente dice, bueno, ¿por qué no tenía una mejor policía el presidente municipal o por qué no pidió más gente? Porque tú puedes pedir más gente como presidente municipal o como gobernador, pero tú les tienes que pagar a los militares. No es como cuando teníamos policía federal que llegaba a los lugares y la policía federal se hacía cargo de los gastos. Con los militares tú le tienes que pagar, por ejemplo, si pides un general, pues el general de menor nivel gana 104,000 pesos al mes. Entonces tú tienes que pagar el sueldo del general y luego tienes que pagar el sueldo de todos los demás militares que lleguen con él y tienes que pagarles viáticos y gasolina y comidas. Entonces no es tan fácil que estén pidiendo gente, porque de hecho pues están en los cuarteles, ¿no? Por ejemplo, Coahuila tiene alrededor de 6,000 elementos en los cuarteles, pero tú no los ves a ellos rondando las calles ni haciendo seguridad. Entonces, pues sí es muy penoso que nos pase esto y más penoso que la presidenta culpe a Calderón y culpe a los comentócratas. Como Marilena Morera, ¿qué se puede hacer o estamos ya condenados a vivir con esta violencia que lamentablemente se acerca cada vez más a la sociedad? Pues mira, no deberíamos de estar condenados. Creo que nos toca como sociedad exigir que realmente se fortalezcan las policías y las fiscalías estatales, que se fortalezcan las capacidades municipales para que realmente podamos vivir en un mejor país, porque como siempre estamos acostumbrados y jala la atención el gobierno federal, pues no asumimos que hay responsabilidades que no están cumpliendo los gobernadores y los presidentes municipales. Y parte de esto tiene que ver con falta de recursos, pero otra parte también tiene que ver con que se quedan con los recursos y los usan para cosas que no son y hay una gran corrupción y colusión con el crimen organizado. Entonces yo creo que sí podemos tener un cambio, que México puede ser un país que viva medianamente en paz, pero los ciudadanos tenemos que salir a exigirlo porque estamos viendo que las autoridades no lo hacen y en el caso de Claudia Sheinbaum pues sigue perfectamente los lineamientos del Foro de Sao Paulo y ella pues le echa la culpa a los que ya no están, le echan la culpa a la gente, pero ellos nunca tienen la responsabilidad de lo que sucede. Pues Marilena Morera, vamos a estar muy pendientes y sobre todo molestándola para conocer en el transcurso de las investigaciones, si es que hay investigaciones, porque aquí lo que vemos lamentablemente es que el común denominador de estos asesinatos de presidentes municipales, pues es la completa impunidad y la falta de investigación. Pero creo que es importante que exijamos una investigación y que se pare esta violencia ya en el país. Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, esta asociación ciudadana que mejora las políticas públicas y de participación democrática y de seguridad en el país. Muchísimas gracias. Gracias, Marilena Morera, por platicar con nosotros. Gracias, Alberto, y gracias a tu audiencia y ojalá entre todos exijamos que nuestros municipios estén mejor. Un abrazo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.